En este documento pues vamos a revisar lo que corresponde a la especificación de los requisitos de software del sistema de gestión de la Clínica Odontológica Sonrisa Sana. El objetivo principal pues es establecer de manera clara y ordenada todos los requisitos necesarios para el desarrollo del sistema para de esta forma mejorar tres aspectos fundamentales dentro de la clínica, como lo es la eficiencia operaria, la seguridad de la información y la experiencia del usuario. Como actualmente la clínica enfrenta varios problemas como lo son los duplicados de citas, la pérdida de registros y la falta de seguimiento adecuado a los historiales odontológicos, pues nos surge como pregunta central, ¿cómo puede un sistema de gestión de bases de datos mejorar la organización, la seguridad y la atención al paciente en la clínica Sonrisa Sana? El propósito de este sistema pues es definir los objetivos específicos y los requisitos funcionales y no funcionales. También servirá como una guía para los desarrolladores y los analistas asegurando que el sistema cumpla con los requerimientos establecidos, una correcta funcionalidad del software y una experiencia adecuada para el usuario. El alcance del sistema es cubrir procesos esenciales de la clínica como lo es la automatización de las citas odontológicas, registrar y consultar historiales clínicos, administrar la información de los pacientes y también implementamos controles de seguridad y privacidad con la ley Habeas Data. Este software no solo está dirigido a los desarrolladores y analistas, sino también a los odontólogos y al personal administrativo para así mejorar la eficiencia y ofrecer un servicio de alta calidad. Hola, buenas tardes. Como decía mi compañera presente, también tenemos un personal involucrado, que sería mi compañera Lina y mi persona. Nuestro rol es analizar, diseñar y programar. Pues nuestra responsabilidad más grande que tenemos en este documento de requerimiento de software sería a la hora de que funcione lo que es requerimientos funcionales y requerimientos no funcionales y que le busquemos una respuesta a la problemática que es el duplicado de historial y el problema a la hora de agendar citas. También tenemos un cuadro de definición, acrónimos y abreviaturas que estamos definiendo que son los SRS, que son especificación de requerimiento de software. También tenemos el interfaz del usuario, también tenemos la base de datos, también tenemos que es un paciente, un historial clínico y el administrador. Y por último tenemos la ley Has Data. También tenemos un cuadro de referencias que es donde nosotros sacamos la información para este requerimiento de software. En pocas palabras, la clínica odontológica Sonrisa Sana está orientada en una base de datos relacional para de esta forma conectar lo que es el personal de la clínica, los pacientes y la información de la clínica para que el sistema pueda automatizar los procesos, manejar los historiales clínicos, administrar los datos personales y cumplir pues con las normas de seguridad como lo indica la ley de Habeas Data. También pues se especifican las interfaces, las funciones, restricciones y los parámetros que van a permitir que el sistema funcione adecuadamente. En la perspectiva del producto encontramos que el sistema es un producto que está diseñado exclusivamente para la clínica. ¿Qué quiere decir esto? Que solo lo podrán utilizar las personas autorizadas como lo son los administradores, los odontólogos y pues en este caso los usuarios. Entre las funciones que se podrán realizar encontramos lo que es iniciar y cerrar sesión, registrar pacientes mediante un usuario y una contraseña, registrar las historias clínicas, registrar los procesos y los tratamientos. También van a haber pagos online y se van a generar mensajes, se van a poder reportar, se van también reportar las citas programadas o se van a poder cancelar y se van a poder consultar los horarios disponibles. Bueno, ahora yo le vengo a explicar sobre funcionalidad de producto. Nosotros con mi compañera Lina hicimos un caso de uso. Como vemos, este caso de uso está muy saturado sobre las conexiones. Entonces yo le vengo a explicar este caso de uso. Primero sabemos que tenemos 4 actores que son el cliente, el administrador, el odontólogo y el auxiliar. Nuestro actor principal es el cliente. ¿Qué es lo que hace el cliente? Agenda, consulta, modifica, cancela citas y además el que realiza los pagos. El siguiente actor es el administrador, que tiene acceso a todas las funcionalidades de sistemas que tengan que ver con el cliente, el odontólogo, el auxiliar, los pagos, las consultas y demás cosas. Tenemos el siguiente actor, que es el odontólogo. Es el que atiende al paciente y participa en la gestión de las consultas relacionadas con la atención
ontológica. También tenemos el auxiliar que apoya la gestión del cliente y las consultas y también ayuda a la hora de avisar si tiene reparaciones en ellos. Ahora así que actores se relacionan con quién en el sistema de la clínica. Sonrisa sana. El cliente se relaciona con el odontólogo. ¿Por qué? Porque el cliente agenda una consulta y el odontólogo la atiende. El cliente también se conecta con el auxiliar porque el cliente proporciona los datos al auxiliar para que registre en el sistema. También tenemos el administrador. Ese se conecta con todos los actores que son el cliente, el auxiliar y el odontólogo, porque el administrador supervisa y controla las operaciones que realiza el cliente, el odontólogo y el auxiliar. Tenemos que el odontólogo se relaciona con el auxiliar. ¿Por qué? Porque el auxiliar gestiona la información del cliente y las citas y se la proporciona al doctor. Tengo sobre las características del usuario. Tenemos 4 tablas ahí. El primero es el tipo de usuario, que es el doctor, que su formación es odontólogo. La actividad que hace este usuario es atender al paciente, registrar su procedimiento y consultar historias clínicas. Tenemos a otro usuario que es el auxiliar. Su formación es empleado. También tenemos su actividad que es apoyar en los procesos clínicos que se realizan al paciente y registrar sus insumnios, que son pues las reparaciones, la cita y demás cosas. También tenemos el administrador, que su formación también es empleado. Sus actividades son registrar el paciente, agendar citas, gestionar usuarios y validar pagos. También tenemos el tipo de usuario, que es usuario, su formación es cliente y su actividad son dar sus datos para cuando vaya a hacer su registro, cuando vaya a hacer la consulta de su formación, solicitar las citas y su pago. En las restricciones del sistema encontramos que primero el sistema requiere conexión a Internet, pues, ya que parte de las actualizaciones dependen de lo que son servicios en línea. También solo los usuarios autorizados pueden acceder mediante un usuario y una contraseña. Se debe cumplir sí o sí con la ley Habeas Data y la resolución 1995 de 1999 sobre el manejo de la seguridad de las historias clínicas. También solo se acepta un máximo de 10 usuarios simultáneos para que de esta forma pues garantizar un mejor rendimiento. Y por último, se deben manejar copias de seguridad periódicas pues para así evitar la pérdida de información. En las suposiciones y dependencias pues encontramos que la clínica debe contar con equipos de cómputo y red en buen estado. Los usuarios deben tener conocimientos básicos de informática. Se va a disponer de un servidor adecuado, un sistema operativo compatible y un servicio de correo funcional para de esta forma enviar los recordatorios de las citas. Y por último, en la evolución del sistema, pues está pensado eh, una aplicación móvil para los pacientes para que sea de manera más fácil pedir las citas, eh, aplicar un módulo de inventario ontológico y la implementación de la inteligencia artificial por medio de un WhatsApp para los recordatorios, análisis de los datos y pues una mejor atención personalizada y pues de esta forma pues mantener el sistema actualizado y fortalecer la gestión interna de la clínica. Como vemos a continuación, siguiendo nuestro requerimiento de software, tenemos unas tablas de requerimientos funcionales como requerimientos no funcionales. Tenemos en total de requerimientos funcionales 8 tablas y de requerimientos no funcionales tenemos 6, que cada una tiene su identificación de requerimiento, su nombre de requerimiento, sus características, su descripción del requerimiento, su requerimiento no funcional, que está bien en los requerimientos funcionales, y su prioridad de requerimiento, si es alta, baja o media. Pero nosotros más adelante le explicaremos los 8 requerimientos funcionales y los 6 requerimientos no funcionales. En las interfaces de software, pues vamos a encontrar que el sistema debe interactuar con determinados programas para un correcto funcionamiento y pues además estas van a ser las interfaces que van a permitir la interacción entre los diferentes módulos. Los principales componentes serían, primero, un sistema operativo. El equipo debe contar con un Windows para poder garantizar
una mayor estabilidad y compatibilidad. También con diferentes navegadores web que sean compatibles como lo son Google Chrome, Mozilla Firefox y Microsoft Edge. Aparte de eso, se va a implementar un sistema gestor de bases de datos, pues ya que estos nos van a ayudar a gestionar la información clínica y administrativa de manera segura, ya sea por medio de MySQL o PostgreSQL. También se va a implementar un servidor SMTP, que es un servidor de correo electrónico, pues para enviar recordatorios de citas y de los tratamientos, de las fechas disponibles y todo eso. Y un generador de documentos PDF, pues para generar reportes, comprobantes de pago y poder descargar las historias clínicas de manera más fácil. En la interfaz de usuario, pues hay varios mecanismos de comunicación, pues para garantizar una buena interacción entre los módulos. Se va a implementar el protocolo HTTPS, pues para garantizar una mayor seguridad y en el cifrado de los datos. Eh, para la comunicación con el servidor del correo, pues se va a implementar el protocolo SMTP, pues que es el encargado de enviar los correos electrónicos automáticos a los pacientes. Y para la comunicación interna entre los módulos, pues se va a utilizar peticiones HTTPS mediante pues, las rutas internas del sistema y se van a enviar los datos estructurados mediante JSON. Ahora yo le explicaré sobre los requerimientos funcionales. El primero, que es autenticación de sistemas. ¿Qué quiere decir eso? El sistema va a validar la credencial del usuario. ¿Cómo así? Los permisos que tenga según su rol, que sería ontológico, auxiliar o administrador. O sea, los usuarios deben iniciar una sesión con usuario y contraseña para hacer el sistema según su rol. Sabemos que ese requerimiento, ese requerimiento funcional está relacionado con los requerimientos funcionales que son el 1, el 2 y el 6. Pasamos al siguiente requerimiento, que es el 2. El registro de paciente. ¿Qué quiere decir eso? Se ingresarán datos como nombre, cédula, teléfono, correo, antecedentes clínicos para crear historial del paciente. El administrador podrá registrar nuevos pacientes en el sistema porque tiene una conexión con los requerimientos no funcionales que son el 1 y el 6. Sabemos que vamos para el tercer requerimiento, que es agendamiento de citas. Ese sistema mostrará disponibilidad por el odontólogo y permitirá seleccionar la hora y la fecha para agendar la cita, pues si cabe en su calendario, en su horario. Pero cómo los usuarios podrán agendar o modificar o cancelar citas viendo la fecha y la hora y el odontólogo que le corresponde. Sabemos que este requerimiento funcional está conectado con los requerimientos no funcionales como el 1 y el 5. Pasamos al cuarto requerimiento funcional, que es registro de tratamientos. ¿Qué quiere decir eso? Se documentará diagnóstico y tratamientos aplicados y observaremos su historial clínico y recomendaremos medicamentos aptos para el paciente, sabiendo que el odontólogo pueda registrar los procedimientos realizados durante la cita. Sabemos que este requerimiento funcional está conectado con los funcionales que son el 1 y el 3. Pasamos al quinto requerimiento funcional, que es cancelación de citas. Los usuarios puedan cancelar cita previamente agendadas, como así el sistema permitirá que los pacientes o las personas administrativas puedan cancelar las citas siendo registrados a la hora de actualizar automáticamente la disponibilidad del odontólogo en el sistema. Sabemos que ese requerimiento funcional está conectado con los requerimientos no funcionales como el 1 y el 6. Pasamos al sexto requerimiento funcional, que es generación de reportes. El administrador podrá generar reportes de citas y tratamientos realizados por el paciente atendido estadísticamente del uso del sistema. O sea, el sistema podrá generar reportes clínicos y administrativos. Sabemos que este requerimiento funcional está conectado con el requerimiento no funcional, que es el 1 y el 3. Pasamos al séptimo requerimiento funcional, que es envíos de recordatorios por WhatsApp. El sistema enviará notificaciones automáticas a los pacientes. ¿Cómo?
se enviará correos electrónicos recordando la fecha y la hora de la cita al menos 24 horas de anticipación. Sabemos que este requerimiento funcional está conectado con los requerimientos no funcionales como el 2 y el 5. Pasamos al último requerimientos funcionales, que son registros de pagos. El paciente permitirá registrar pagos realizados por los administradores y el ontólogo o el administrador podría registrar el valor cobrado, el método del pago y la fecha generada a la hora de pagar física o digitalmente. Sabemos que ese requerimiento funcional está conectado con el requerimiento no funcionales como son el 1 y el 6. Ahorita mi compañera Lina le explicará qué son los requerimientos no funcionales. En los requisitos no funcionales, pues encontramos los requisitos de rendimiento, que es el que nos dice que el sistema pues debe ser rápido, estable y eficiente. Entonces los principales requisitos serían que debe soportar 10 usuarios a la vez. También el 95% de las operaciones se deben responder en menos de un segundo. La carga inicial debe ser menor a los 3 segundos. Debe ser capaz de ejecutar 20 transacciones por minuto. Las consultas en las bases de datos, pues la idea es que sea un tiempo menor a los 500 milisegundos y el uso de la CPU debe ser menor al 70% y el de la RAM menor al 60%. En los de seguridad, pues encontramos que se van a incorporar cifrados de contraseñas, el uso obligatorio de HTTPS, el control de accesos por roles, o sea que el usuario no va a poder acceder al rol de odontólogo en el sistema. También se va a validar la integridad de los datos, se van a hacer copias de seguridad automáticas y se van a llevar registros de la actividad. En la fiabilidad, pues acá nos asegura que el sistema va a funcionar de manera estable, de que va a operar mínimo 30 días sin ninguna falla, va a manejar los errores menores sin necesidad de afectar el rendimiento del sistema. También va a haber la posibilidad de la recuperación de los datos en, en 10 minutos, ya que sea que por alguna razón se borró algo. La falla va a ser menor al 1% y además se va a verificar todos los datos antes de que sean ingresados pues, a la base de datos. En la disponibilidad, pues vamos a garantizar un acceso constante al sistema, va a tener una disponibilidad mínima del 95%, va a tener una restauración rápida, va a haber un monitoreo constante y va a haber un acceso continuo a la información de la clínica. En mantenibilidad, pues van a haber 3 tipos de mantenimiento, que es el correctivo cuando se presentan fallos, el preventivo pues para evitar los problemas futuros y el evolutivo pues para agregar nuevas funciones. Además pues van a haber copias de seguridad frecuentes, se hará una revisión mensual y al final de cada año se va a hacer una evaluación completa. Y por último, en portabilidad, pues se va a asegurar que el sistema pueda manejarse con facilidad, que sea compatible con Windows y Linux, que sea de baja dependencia de servicio físico, que se pueda usar en diferentes multiplataformas, que la base de datos sea migrable entre MySQL y PostgreSQL y además una independencia del compilador o la plataforma del desarrollo. Se lo mandó hoy, se lo mando mañana, pero es para el martes, ¿no? Toca mandarlo en un drive, pero ¿a dónde lo mandamos? ¿A Teams? ¿O cómo lo monta? Hola, ahora yo le hablaré sobre nuestra base de datos que creamos en MySQL. Primero que todo, creamos la base de datos, luego la usamos y de ahí comenzamos a crear las tablas, a insertar en las tablas y hacer las consultas. Primero creamos 7 tablas. De esas 7 tablas tenemos la primera que es clientes. Clientes tiene 7 parámetros que son ID cliente, que es la llave primaria, que se autoincrementa. Tenemos nombre, que es varchar. Tenemos apellido, que es varchar. Tenemos un teléfono, que es entero. Y tenemos un correo, que es entero. Pero también nosotros le agregamos dos nuevos
Los nuevos parámetros se puede decir que son el antecedente clínico que lo estamos diciendo que es varchar, y modificamos el teléfono que pasó de ser entero a varchar porque en MySQL los números que iniciando desde cero no lo lee en números enteros, sino toca iniciarlos desde string, que sería acá varchar. Pasamos a la segunda tabla, que es auxiliar, que tiene tres parámetros que son id auxiliar, que es la llave primaria que autoincrementa, y tenemos instrumentos de apoyo que lo tenemos en varchar. Tenemos un costo de reparación en un, o sea, una opción única. Tenemos el sí y tenemos el no. Pasamos a la tabla odontólogo, que tenemos dos parámetros, pero tenemos una llave foránea. Tenemos ID odontólogo, que es la llave primaria, y autoincrementa, y tenemos el ID auxiliar. Y tenemos la llave foránea, que sería ID auxiliar, que conecta la tabla auxiliar y hace el llamado de ID auxiliar. También agregamos en esa tabla misma el nombre del doctor, que lo tenemos en varchar. En la otra tabla, que es administrador, tenemos los dos parámetros, que sería ID administrador y la llave primaria. Tenemos el nombre guión administrador en varchar. Tenemos la otra tabla, que es citas. Tenemos 5 parámetros y 2 llaves foráneas, que sería ID cita, llave primaria, ID clientes, ID ontólogo, fecha, guión hora, tipo, guión hora, que eso lo tenemos en fecha, date time, y de tipo cita en varchar. En las dos llaves foráneas tenemos ID clientes y ID ontólogo. De ID clientes hacemos una referencia a la tabla de clientes, que hace el llamado de ID clientes, y el ID odontólogo hace referencia a la tabla odontólogo, que hace el llamado a ID odontólogo. También en esta misma tabla citas agregamos estado en su llamado en un, o sea, opción única, que serían tres cosas: sería agendar, cancelar y realizar. La otra tabla sería la tabla de tratamientos, que tiene 5 parámetros, que son ID tratamientos, que es la llave primaria, ID cita, diagnóstico, que está en varchar, procedimientos, que está en varchar, observaciones, que está en varchar, y tenemos una llave foránea, que sería la ID cita, que hace referencia a la tabla cita y hace un llamado a ID cita. Y por último tenemos a la última tabla, que sería la tabla de pagos, que tiene 6 parámetros, que sería ID pago, que es la llave primaria, ID cita, ID cita. Hay clientes que estas dos están en enteros, valor en enteros, método de pago en varchar y fecha de pagos en date. Y tenemos dos llaves foráneas, que son ID cita, ID clientes. ID clientes hay referencia a la tabla clientes, que hace un llamado de ID cita. Y ID cita hace referencia a la tabla citas, que hace el llamado de ID citas. Y de ahí pasamos a insertar los datos. Primero que todo, comenzamos a insertar en la tabla clientes. Insertamos 3 usuarios. En la tabla auxiliar insertamos lo que son los costos de reparación y los instrumentos. En la tabla odontólogo insertamos 2 doctores, y en administrador solo insertamos 1. También insertamos en citas lo que tiene que ver, pues, todo lo de la cita. En tratamiento también insertamos solo una cosa, y en pagos insertamos también solo una cosa. Ahí pasamos a las consultas. Hicimos en total 4 consultas. La primera es: vamos a mostrar todas las citas agendadas con nombre de cliente y odontólogo. Primero seleccionamos los parámetros, que sería el ID cita, el nombre, el apellido, el nombre de odontólogo, la fecha, el tipo de cita y el estado. Hacemos llamado a la tabla de citas y unimos lo que son los clientes y la tabla de clientes y la tabla de odontólogo, para que aparezcan todos los relacionados con lo que seleccionamos arriba. En la segunda consulta, que es ver el pago por nombre del cliente, seleccionamos lo que es el ID pago, el nombre del cliente, el apellido, el valor, el método de pago, la fecha de pago de la tabla pago, y unimos la tabla cliente con la tabla pago. En la tercera consulta queremos ver el historial clínico de un paciente. Seleccionamos el nombre del paciente, el apellido del paciente, el diagnóstico, el procedimiento, la fecha y la hora de la tabla tratamiento.
y hacemos una unión de la tabla citas y la tabla cliente y hacemos una debajo de, después de hacer esas combinaciones de tablas, hacemos un método o una condición que sería que muestre el cliente y el ID de cliente del número 3, o sea, de lo que insertamos salir de la tabla clientes, que sería el ID 3. Por última consulta, queríamos ver cuáles citas se han cancelado, o sea, seleccionamos la tabla citas y hacemos una validación de estado que es igual a cancelar que lo hicimos con un en uno.